placer volverles a saludar ya inmersos en este primer bloque de ID Foro, el bloque orientado a empresa, y desde donde queremos hablar de forma transversal sobre cómo la tecnología ha ocupado un lugar relevante en paralelo a la lucha sanitaria, permitiendo trabajar, estudiar, divertirse, en definitiva, que la sociedad y el tejido productivo continuara vivo. Pero nos planteamos, ¿y ahora qué? ¿Qué papel juegan los agentes del ecosistema tecnológico cuando hay que reactivar la economía? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Y qué rol estamos dispuestos a otorgar a la tecnología en el funcionamiento empresarial y en la sociedad en sí mismo? Para empezar este bloque de la agenda, empezamos con un panel muy interesante en el que hemos titulado Cloud, Servicios Digitales de Confianza, y que nos acompañarán expertos de diferentes países. Cada vez somos más usuarios habituales y no tanto ocasional los que usamos servicios en infraestructuras en la nube, conocidas también como servicios cloud. El cloud tiene numerosas aplicaciones empresariales, pero ¿qué pasa cuando hablamos de servicios regulados como los servicios electrónicos de confianza o los de certificación según en el país en el que nos encontremos? ¿Cuáles son las ventajas y las bondades que convierten esta opción como una herramienta óptima? ¿Quién está apostando y qué barreras se está encontrando? Para esclarecer un poco todos estos detalles y ver cómo se abordan en diferentes sectores y desde diferentes perspectivas, nos acompañan en el primer panel de esta cumbre tres personas que tengo el placer personalmente ya de presentar y con un honor que estén por primera vez con nosotros. Desde Ecuador, José Luis Barzallo, director en BBA Barzallo Asociados. Desde Bolivia, José Luis Morón, director de DigiCert. Y desde República Dominicana, Antonio Ramos, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Bienvenidos a ID Foro. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Así, probamos que como es en directo, que todos nos oímos y que de verdad es un placer tenerles hoy aquí. Un poco como comentábamos, tienen el honor de iniciar esta agenda un poco, hoy orientada al mundo empresarial, ¿no? Y desde donde queremos ver, desde sus perspectivas, que son diversas y además desde países geográficamente diferentes, un poco pues cómo han abordado, cómo están abordando esa tendencia a los servicios cloud. No sé si, por ejemplo, podría empezar usted, José, desde su perspectiva, el ingeniero José Luis Morón, ¿cuáles son las principales razones por las que una empresa, en concreto su empresa, decide apostar por servicios en cloud y muchas veces deslocalizadas geográficamente, ¿no? Un poco ver para poder abordar este tema. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Gertrudis, y de hecho un saludo a la audiencia y muchas gracias también por la invitación al foro. Sin duda de que, como mencionaba, los servicios cloud, que en un par de años era algo, si bien muy innovador y de alguna manera situaciones que estaban entre si valía la pena o no utilizar y todas las perspectivas entre lo on-premise o como servicio, tanto en infraestructura como plataformas y software. Entonces, actualmente a la fecha, de hecho, cuando ya empezamos a ver y evaluar por qué el cloud o los servicios cloud son una alternativa necesaria, no solamente para épocas de confinamiento como lo hemos vivido, sino también, sobre todo, como lo planteaba, como los retos de salir adelante con todas las empresas. De hecho, más allá de la pandemia, que eso casi no ha dado opción a las empresas para que puedan hacer un análisis si migraban o no a servicios cloud o en la nube, existe una serie de elementos que son importantes tomar en cuenta y que me imagino que toda empresa al momento de ya tener un análisis de principales, digamos, situaciones de por qué migrar a la nube, creo que se puede mencionar alguno de ellos. Entre los más importantes, por supuesto, está
Algo que es importante es la reducción de costos. Creo que hoy las empresas más que nunca tienen que ser muy agresivas, ¿no? E innovadoras, no solamente para prestar servicios de tecnología avanzada, sino sobre todo para ser más efectiva en cuanto a los recursos. Y cuando hablamos de recursos, principalmente hablamos de recursos económicos, y que eso muchas veces se traduce en gastos operativos y de inversión. Sabemos que montar infraestructura propia tiene costos de inversión muy importantes y significativos a la hora de hacer una inversión, ¿no? Y que muchas veces son las barreras que impiden que uno pueda ser más agresivo en cuanto a este tipo de implementación. Y no menos importante, porque es el día a día o el mes a mes, es realmente los gastos recurrentes operativos que ello implica. Gastos en almacenamiento, gastos en energía, gastos en recursos, que son del día a día al momento de tener una infraestructura propia. Por ende, la opción de cloud en este sentido es una opción mucho más económica y eficiente en términos de recursos económicos principalmente. Por otro lado, y no menos importante, más aún ahora, evidentemente, por todo este gran movimiento en el cloud, es la seguridad y la alta disponibilidad de los servicios. Sabemos que cuando evaluamos entre el on-premise y el servicio, o el servicio SaaS como tal, evidentemente siempre vemos que pareciera que el hecho de tener la infraestructura a vista de uno en un data center con seguridad y viéndolo todos los días, pareciera que me da mayor seguridad. Sin embargo, sabemos de que eso, evidentemente, para poder garantizar esa seguridad y la alta disponibilidad de los servicios, que es algo fundamental, también tiene un costo muy elevado, porque la tecnología, si bien, evidentemente, diría que es la herramienta necesaria para salir adelante, también requiere de muchos gastos de inversión. Entonces, por ende, tener en cuenta la seguridad y la alta disponibilidad de los servicios es otro factor muy importante a la hora de tomar la decisión para migrar al cloud. Otro aspecto fundamental es la escalabilidad y la flexibilidad. Sabemos que todo negocio, que a eso apunta todo emprendedor, es que vaya evolucionando y creciendo en el tiempo. Y eso también implica de que no solamente crecer en cuanto a infraestructura, sino sobre todo en la parte de lo que es la necesidad de la tecnología que me permita ir de la mano de este crecimiento a medida que voy teniendo mayor demanda de mis servicios. Entonces, esta estabilidad y la flexibilidad de poder hacerlo, también el cloud es lo que me permite dar un paso adelante y decir, efectivamente, la opción cloud es mucho más recomendada. La continuidad de los servicios, ni qué decir. La continuidad de los servicios en esta época que recién hemos vivido, que en muchos lugares todavía seguimos viviéndolo, sabemos que el confinamiento ha hecho y nos ha obligado a buscar cómo damos continuidad a los negocios, y esto ha pasado necesariamente por tener grandes pasos de transformación digital, muy apresurados probablemente el año pasado, y evidentemente es necesario tomar en cuenta porque sabemos de que en cualquier momento no tenemos que ir a la oficina, porque en cualquier momento no tenemos que trabajar desde casa, y eso hace de que la continuidad del servicio se tenga que ver asegurada a partir de este atributo que tiene el cloud también. Otro aspecto importante en cuanto a lo que es la baja latencia en los servicios, sabemos que infraestructura propia hay que hacer igual pagos importantes por tener alta disponibilidad en cuanto a anchos de banda para acceso, todo el tema del internet, no en todos lugares tiene la misma característica y por supuesto rendimiento en cuanto a velocidad. Por eso es que es muy importante también pensar en que un servicio cloud, bajo diferentes tipos de servicio e implementación, bajo el concepto de la computación distribuida que se maneja a nivel de estos grandes proveedores de cloud, también hacen que los servicios tengan poca latencia. Y por supuesto que la ventaja estratégica competitiva, que no es menos importante, ya que sabemos que implementar servicios en ambientes cloud generalmente demandan tiempos cortos de implementación, ya que los servicios están ahí disponibles para cualquier momento empezar a utilizarlos, lo que no es necesariamente equivalente a cuando uno tiene que implementar no solamente infraestructura tecnológica, sino también empezar a configurar e implementar toda la parte de lo que es servicios como tal para empezar a operar. Y no algo menor, que ahora hemos visto la gran necesidad también, la pandemia nos ha enseñado mucho, entre otras cosas, que también se puede trabajar desde casa y hay muchas veces, como ha sido el caso en confinamiento, ha sido un tema obligatorio. Y no solamente por pandemia, muchas veces dirán, pero bueno, ya pasó la pandemia y probablemente de aquí a muchos años no vuelva a ocurrir.
Yo quiero contarles mi experiencia en este momento. En Bolivia estamos con una situación política bastante complicada. En algunas ciudades hace más de una semana que no estamos pudiendo ir a la oficina porque hay un bloqueo en las calles. Y eso cabalmente me permite trabajar desde casa. En este momento estoy seguro que la gran mayoría de las empresas que ya hicieron el trabajo previo están pudiendo trabajar desde casa todos sus empleados, y eso creo que es lo que nos tiene que dejar como enseñanza, y que la nube también nos ofrece la posibilidad del trabajo desde casa, y el cual el empleado evidentemente no necesita hacer desplazamiento, ya que puede hacerlo a través, como lo estoy haciendo en este momento, de un enlace que tenga internet domiciliario y que muchas veces es suficiente para poder hacerlo. Y algo no menos importante, el medio ambiente, ¿no? Ya que sabemos que todo que el trabajo cloud en plataformas paperless, donde ya se va a bajar o se ha bajado de manera significativa la demanda del uso indiscriminado del papel y la reducción de huella de carbono por todo el movimiento que genera el hecho de no trabajar, digamos, desde casa. Evidentemente hay un aporte al medio ambiente y al cuidado que es no menos importante, y que esto también, esta tendencia de servicios cloud me puede o me permite. Eso sería, entre algunas cosas que considero importantes a la hora de poder tomar decisiones de por qué migrar a cloud o no. Sí, yo creo que el resto de panelistas seguro que están de acuerdo con usted, porque no creo, bueno, al menos a mí no se me ocurren más, seguro que las ha comentado con mayor o menor profundidad, pero evidentemente, además, después de estos años de distanciamiento social provocado por la pandemia internacional, hemos aprendido mucho y seguro que todos estamos mucho más preparados para cualquier circunstancia en las que puedan ocurrir situaciones con la que usted comentaba que atraviesa Bolivia. Como vienen también no solo de realidades o geográficas distintas, sino también de empresas o de modelos diferentes, también un poco una pregunta parecida o por si podría aportar algún tipo de factor más, quería preguntarle a Antonio Ramos desde la Cámara, porque al final la Cámara es una organización que presta servicios también a otras empresas, ¿no? Entonces, ¿qué factores estratégicos han evaluado ustedes, que sabemos que están migrando a un modelo cloud a nivel de organización completa, ¿no? Y cómo, un poco si puede contar, ya que ustedes también tienen la perspectiva de servicios a otras empresas, pues un poco su experiencia. Perdón, sí. Te comento, y creo que el señor Morón fue bastante explícito en sentido general de cualquier decisión estratégica que uno pueda tomar en relación a cloud. Nosotros venimos en los últimos tal vez 5 años moviendo todos nuestros servicios hacia la nube. Aquí en la Cámara una de las cosas que llevamos es el registro mercantil, por citarte uno de los ejemplos. Y yo no me veo hoy, si no hubiésemos tenido este servicio montado en la nube, nosotros no hubiésemos podido, por lo menos en los 2 primeros meses, cuando inició la pandemia, haber dado servicio a nuestros usuarios. Y pudimos dar servicio a todos nuestros usuarios, gracias a que nos movimos a la nube. Imagínense parte del proceso interno nuestro, y hablando un poco del registro mercantil, cuando te traigo un documento, te deposito un documento a certificar aquí en la Cámara, hay toda una planilla de abogados que tienen que leer ese documento. Ese documento se escanea y ese documento lo leen los abogados. Todos estos abogados estaban trabajando desde su casa y haciendo todo el trabajo que hacían aquí físicamente con las pilas de documentos. Lo hacían físicamente aquí. Entonces, ya esto es una decisión que venía tomándose desde hace 5 o 6 años atrás por nuestras diferentes directivas que gobernaron la Cámara en los últimos 5 o 6 años. Y lo último que nos quedaba por migrar era el tema de la firma. Y al final fue lo mismo que comentaba el señor Morón. O sea,
¿Cómo yo le puedo ofrecer un servicio a mis usuarios que sea seguro? Buscando una especialización. Entonces, la especialización la tienen estos data centers que hay en el mundo entero, que te permiten una continuidad de negocio. Ya tienen un programa de continuidad de negocio que no te afecta a ti, que ya está todo organizado, te quita ese problema de arriba. Fuera de los temas de CAPEX, de inversión de capital o de inversión en gasto de operación y esa decisión económica, es el tema, para mí fue crucial el tema de la seguridad y de la seguridad de servicio a nuestros usuarios. Y al igual que el registro mercantil, para nosotros el tema de la firma digital y haberlo llevado a la nube, esto nos ayudaba a brindar esta seguridad a los usuarios. Otro temita que tuvo mucho que ver, nosotros, el hecho de tenerla en premisa y bajo la plataforma en la que la teníamos, se nos hacía muy cuesta arriba las integraciones con los motores de firma internacionales. Ya nosotros estamos integrados, nuestra PKI, nuestra firma, está integrada ya a los principales motores de firma del mundo. Entonces, a través de los APIs, volvemos a la especialización, el tener un proveedor de servicio especializado en el tema, nos ha permitido lograr y alcanzar, dimos ese gran paso para poder ofrecerle un mejor servicio a todos nuestros usuarios. Eso es lo que le iba a comentar, si ha influido ese cambio de modelo, ¿no? que han realizado, un poco para poner también en contexto al resto de personas que nos están escuchando. La cámara no es que directamente pasaron al cloud, sino que ustedes tuvieron durante un tiempo, sobre todo en el caso de firma, como comentaba, albergaron esa infraestructura, ¿no? Entonces el cambio sí ha sido real, no ha sido directamente un salto, ¿no? Entonces quería preguntarle qué perspectiva tienen o qué perspectiva han percibido por el lado usuario, ¿no? ¿Cree que no hay ninguna resistencia? ¿Encuentran fácilmente los beneficios, así como usted los ha comentado, pues de movilidad y otros muchos que asociamos al cloud? ¿O cómo afecta eso a su modelo de negocio, ese cambio a un modelo cloud? Bueno, me estoy riendo. Nosotros la Cámara de Santo Domingo, por cierto, somos la Cámara más vieja de las Américas. Nuestra constitución data en 1847, 3 años después de nuestra independencia. Y ya para el año que viene, que estamos celebrando nuestro 175 aniversario, tenemos el eslogan de campaña: somos la más vieja, pero la más moderna. Entonces realmente eso es lo que estamos transmitiendo a nuestros clientes, esa modernidad. Oye, tú sabes lo cómodo que es para nuestros clientes poder firmar en su móvil, que no lo podíamos permitir. La PKI que teníamos nosotros instalada tenía sus ciertas restricciones, y una de las grandes restricciones era esa, poderse conectar a los API. Hoy los usuarios están felices. Nuestros clientes, por ejemplo, los 2 principales bancos de este país, de República Dominicana, ambos bancos están utilizando nuestra plataforma como core en sus motores de firma para todas las transacciones y sus proyectos de transformación digital a nivel interno. O sea, ya hay uno de los 2 bancos ya tiene su laboratorio, son 300 firmas. Y todo esto ha sido por el movimiento que hicimos hacia cloud. O sea, de verdad yo entiendo que el usuario ha percibido claramente ese brinco que hicimos cuando pasamos de un modelo en premisa y en una plataforma autodesarrollada a cuando migramos a un servicio
a un software as a service o un servicio en la nube como tenemos hoy en día. Un poco aprovechando también que nos acompaña José Luis Barzallo, quería aprovechar este filón que usted nos ha explicado muy bien del lado usuario final, ¿no? Prácticamente, pero quería preguntarle, aprovechando eso que tenemos con nosotros y una persona con gran experiencia, ¿cree que existen resistencias por parte ya no de los usuarios o de las empresas, sino de los órganos legislativos a proponer cambios normativos delante del incremento de la demanda en servicios cloud, ¿no? ¿Llegan a tiempo también o la percepción es que van siempre un poco por detrás, ¿no? Que está la tecnología, está la demanda por el lado productivo, ¿no? de utilizar estos servicios y siempre tenemos ese última, nosotros llamamos patita, ¿no? Que sería el lado compliance. Entonces, si usted nos puede también explicar un poco su experiencia y su opinión. Muchas gracias, Gertrudis, y pues bueno, muy honrado de participar en este foro junto a Antonio y José Luis. Efectivamente, si nosotros nos ponemos a ver lo que es cloud, no es un tema que tenga 3, 4, 5 años. Solo desde la perspectiva legal, vamos trabajando, analizando estos temas aproximadamente 10 años, ¿ya? Y claro, analizando ya de modo especializado y con profundidad estas cuestiones. Así que no es algo que debería llamarnos la atención, que debería de alguna manera alterar a los gobiernos, porque definitivamente todo lo que está relacionado con la deslocalización de las infraestructuras, en este caso lo que tiene que ver con los servicios cloud, son parte del día a día y parte de una necesidad de un modelo de negocio que encontró que había una falta, en primer lugar, de recursos, ¿no? De recursos económicos en muchas de las empresas que por las dificultades a invertir en comprar en servidores, en infraestructura de almacenamiento, pues estaba demorando el desarrollo tecnológico. Y fíjense, yo digo, como muchas de estas cosas empiezan con una visión de negocio, y esto es lo que ha ido generando y ha ido desarrollando este avance tan importante del cloud. Ahora, no dejemos de lado también lo que tiene que ver con los servicios de certificación de identidad digital, que a la final se los está albergando en la nube, se los mantiene en la nube, y esa es parte de toda la historia y de todo el funcionamiento que tenemos. Porque, como bien mencionaba Antonio, ya no es un tema de que solamente lo tengo en la máquina. Lo tengo en el teléfono móvil, lo tengo en la portátil, lo tengo en mi casa, en la oficina, en el hotel al otro lado del mundo. Es decir, ya es algo que me acompaña. Son servicios que están conmigo porque obviamente soy el usuario en primer lugar y en segundo lugar la necesidad gira alrededor mío. Y eso resulta absolutamente importante en lo que tiene que ver con esa combinación entre servicios cloud, entre la parte de identificación digital, de certificación de identificación digital, porque ya no podemos decir, yo recuerdo hace 20 años cuando dictaba clases de Derecho y Tecnología y les decía, eso es lo que se viene, ¿no? E incluso en aquel entonces les decía, eso no es el futuro, eso es el presente. ¿No? Ahora mucho más, ya no es el presente, es el pasado que nos viene persiguiendo y que está justamente a la expectativa de que nosotros nos movamos, de que nosotros hagamos algo. Y ahí es donde viene el empate, mi estimada Gertrudis, con lo que tú preguntabas y decías, bueno, ¿qué hay con los órganos legislativos? ¿Qué tan dispuestos están a enfrentar los cambios que se generan a través de los servicios cloud? Y por supuesto, esto tiene que ver con connotaciones que en la parte legal, por ejemplo, o en la parte política, hablan de la soberanía, ¿no? Ya no es solamente la soberanía territorial, ahora hablan de la soberanía digital, ¿no?
Y estas son las cosas en las que muchas veces nos podemos trabar, nos podemos detener, ¿no? Y claro, a la final la sociedad avanza, que eso es lo importante. La sociedad sigue avanzando. No nos detenemos por un concepto que de alguna manera se trata de traer de lo físico a lo digital. Y que, por supuesto, no tiene razón, no tiene un fundamento como para manejarlo, más allá de ciertos aspectos que no podemos desconocer, como por ejemplo temas de seguridad nacional, cuestiones en las que los gobiernos por temas justamente por temas militares o por temas simplemente de seguridad nacional, necesitan guardar ciertas distancias respecto de servicios que son puestos a disposición del público. Pero eso no significa que no se los puede implementar, porque eso es importantísimo, eso es absolutamente necesario. Ahora, de que van detrás, la percepción no es incorrecta, es totalmente correcta. Están yendo detrás. ¿Por qué? Porque están acoplándose cada vez y de manera lenta a lo que son los cambios y las novedades en materia tecnológica. Cuando esto debería ser una cuestión absolutamente natural para ir entrando en ese acoplamiento que se tiene entre tecnología y sociedad. Veamos nosotros, por ejemplo, retrocedamos 17 años y hablemos de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, Ginebra y Túnez, ¿no? Muchos de sus resultados y recomendaciones justamente han ido caminando ¿hacia dónde? Hacia que la sociedad se integre con la tecnología. No que se vuelva dependiente, pero sí que se integre. ¿Con qué objetivos? Objetivos de eliminar la pobreza, de mejorar las condiciones de vida, de mejorar la educación, mejorar la salud, ¿no? ¿Y a qué viene este comentario que acabo de hacer sobre estos mejoramientos en cuanto a la sociedad? En que la tecnología nos ayuda y de hecho es el habilitador para alcanzar esos objetivos y esas metas que ahora son las del milenio, ¿no? Junto con el pacto global a nivel ecológico. Es decir, hay muchos aspectos que están directamente involucrados y que hace un momento los mencionaron José Luis y Antonio en cuanto a lo que es movilización, en cuanto a lo que es poder prestar los servicios. Ahora, ¿qué es lo que sí podemos nosotros buscar? Porque tú me habías puesto una última agujita y me decías, ¿cuáles son las razones para que esto pase? Las razones para que esto pase son miedo. Es el miedo a la tecnología, a poder enfrentarla, a poder manejarla. Y mucho ojo, estos miedos no son irreales, porque a veces es muy fácil hablar en estos foros y decir, no, es que el Estado tiene que cambiar y definitivamente entrar de manera inmediata. Son todos procesos. En nuestro país, por ejemplo, actualmente estamos sufriendo de ataques de ransomware en bancos, instituciones públicas, instituciones privadas. Y claro, eso implica, primero que nada, sentir la seguridad. Esa seguridad tecnológica, que es lo que nos va a dar la seguridad posteriormente como ciudadanos. Yo tengo una frase que lo utilizo mucho cuando hablo sobre firma electrónica, por ejemplo, y protección de datos personales. Y me refiero a que seguridad tecnológica es seguridad jurídica, ¿ya? Y eso es lo que buscamos y hacia allá debemos caminar. Entonces, es el miedo que se tiene para enfrentar la tecnología por la falta de conocimiento y la falta de preparación. Así que ya es hora de no dar el primer paso, pero sí dar los siguientes pasos para que el Estado pueda entrar de lleno en una era en la que el resto del mundo lo está. Gracias. Bueno, veo las caras de asentimiento, además de la mía. Era un panel de discusión. Creo que por ahora todos los panelistas han ido comentando, incorporando ideas que son bastante compartidas, ¿no? en lo que son las personas que nos acompañan hoy. No sé si el ingeniero Morón podría decirnos un poco el miedo este que estaba comentando José Luis. Existe. También es verdad que la pandemia del COVID creo que ha permitido superarlo a muchos sectores de la sociedad, y igual en la parte gubernamental, sin hacer esos cambios que se requieren, ¿no? Pero
ser más permisivos al menos, ¿no? Porque era como, no había otras opciones. Pasado el COVID, ¿no? ¿Cree que esa tendencia general hacia migrar hacia soluciones cloud, hacia perder el miedo a la tecnología, a usar firma electrónica, por ejemplo, o otras soluciones, cree que va a mantenerse? Ahora que ya haya menos miedo, vamos a volver un poco más para atrás? ¿O cree que la tendencia es creciente? Bueno, muchísimas gracias, Gertrudis, nuevamente. De hecho, algo que quería acotar antes de responder su consulta cabalmente o la pregunta sobre el tema de qué pasa para adelante post-COVID, creo que es algo que es importante notar y hacer notar también a la audiencia, de que en el caso de lo que es los servicios cloud y haciendo analogía versus lo que es la digitalización. De hecho, que el tema de la digitalización, que es la desmaterialización, llamémoslo así, de los procesos, porque la digitalización es el reto de no usar papel, ¿no? O sea, de manejar en digital todas aquellas cosas que en el día a día usualmente hago. ¿Qué quiere decir? Solicitudes, quiere decir notas, ¿qué quiere decir? Cualquier tipo de servicio o trámite en el cual me necesito llenar formulario, firmar formulario, adjuntar requisitos, respaldos y toda una serie de cosas para los mismos procesos, licitaciones. En fin, todo gira en torno al papel todavía en muchos países de los nuestros. Principalmente en el mío es uno de ellos también. Entonces, aquí creo que es importante decir, ya dar un paso a la digitalización y desmaterializar esos servicios es una gran cosa. ¿Qué quiere decir con ello? Que muchas empresas se han animado a hacerlo, lo vienen haciendo, incluso algunos de varios años atrás, en el cual ya no usan el papel o han disminuido el uso del papel. Entonces es un proceso de digitalización, ¿no? Pero ahora el gran paso, y en muchos casos ocurre, y seguramente lo hemos estado viviendo nosotros, y más se nota en nuestros países de la región, es cabalmente migrar ya a servicios cloud, ¿no? Y es un poco por eso quería hacer alguna diferenciación. La digitalización, evidentemente como tal, es liberarnos del papel. Migrar a servicios cloud es prescindir de cualquier tipo de infraestructura ya dentro de las empresas para no tener nada on-premise y todo tenerlo por servicio. Y que ese sí es un paso también muy importante, ¿no? Y que evidentemente es también a donde están apuntando y dando las empresas poco a poco. Y digo poco a poco porque en mi país también, tengo que hablarlo con la experiencia, yo que estoy metido todos los días en reuniones con las empresas, que muchos, por no decir la mayoría, tienen todavía infraestructura propia, principalmente la banca o empresas prácticamente de servicio donde todavía persiste ese tipo de implementación premise de la mayoría de las cosas. Entonces creo que ahí es un tema importante para que las personas que nos escuchan vean que hay un paso previo de digitalización, pero también un tema de cloud. Por otro lado, el tema del post-COVID, sin duda alguna, lo que estamos haciendo ahora es una prueba de ello. Todo lo que se ha avanzado en esta época de confinamiento durante, ya que diría yo, más de un año, no tan rígido como un inicio, pero sí, de alguna manera todavía seguimos con la cuarta, la quinta ola en algunos países y todavía tomando todos los temas de bioseguridad para evitar los contagios. Evidentemente seguimos utilizando la tecnología que no ha dejado el post-pandemia y realmente el COVID. Una de ellas es la que estamos utilizando ahora en este momento. Cada uno estamos en nuestros países, ya no necesitamos viajar de repente al foro como se hacía probablemente hace 3 años, donde quería sentarse el país por 3 días, dejar su familia, dejar los negocios, dejar el trabajo, dedicarse solamente a esto. Esto nos está tomando ahora de repente 1 hora y media, pero con una facilidad que es imposible dejarla de lado. Para adelante, probablemente los viajes de negocio van a ser solamente aquellos estrictamente necesarios, casados con un viaje de vacación más o menos, para que justifique, porque verdaderamente ya el COVID nos ha dejado esta enseñanza de que la digitalización y la virtualización de los servicios se queda. El teletrabajo se queda. Y no se queda porque de pronto ya tengo herramientas o porque ya tengo las tecnologías para hacer un teletrabajo. Se queda porque las empresas han visto también que pueden ahorrar muchos recursos. Tenemos casos aquí en Bolivia donde todavía no han hecho volver a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque
ahorran en luz, energía, ahorran en seguridad, ahorran en una serie de cosas que la empresa antes lo gastaba día a día cabalmente por tener a todos sus empleados en planta. Y lo propio los mismos usuarios, trabajadores, empleados, que el hecho de desplazarse sabemos las dificultades que eso representa. Entonces, en el día a día, el post-COVID, es esa la realidad. Seguimos utilizando herramientas virtuales, la vamos a seguir utilizando y sin duda la vamos a seguir potenciando porque estamos viendo que esto verdaderamente, que en su momento fue una necesidad y una emergencia, principalmente relacionado al tema de salud, hoy es realmente una herramienta que nos va a permitir crecer en el tiempo, recuperarnos, pero seguirnos proyectando en el futuro. Sí, evidentemente lo decía antes en la inauguración al foro, ¿no? Que estamos muy felices de poder celebrarlo de forma híbrida y reencontrarnos con algunas personas, aquellas que podemos, pero sin olvidarnos de lo bueno que nos ha dado ese distanciamiento social, que es eso, que podamos estar ahora mismo 4 personas desde países diferentes aportando perspectivas diferentes y comunes, porque al final, como vemos, tenemos muchas cosas en común. Un poco en esta línea y como bien ha diferenciado usted entre la parte de digitalización y la otra ya es la migración al cloud, y como también introducí al principio, desde la Cámara ya hace años, como he dicho, históricamente están digitalizando y poco a poco están haciendo ese segundo paso, ¿no? de incorporar sus líneas estratégicas y operativas, creo, a servicios cloud. No sé si Antonio, han encontrado restricciones o barreras para la parte esa de externalizar, internas y externas, porque a veces también hay esas tendencias, ¿no? Igual en una misma organización. Y sobre todo, ya bajando un poco más en detalle, como decía, la importancia de cualificar, ¿no? a los proveedores por esa especialización en cualquier externalización, pero vamos, sobre todo en servicios que son sensibles y que son además auditados, como son los servicios de certificación. Si podría explicarnos un poco su experiencia. Mira, antes de entrar ahí, Gertrudis, yo quiero volver al tema que, por cierto, la pusieron bastante difícil en este panel, porque tenemos 2 José Luis. Sí. Entonces, yo quería hablar un poquito sobre el tema del miedo que comentaba José Luis Barzallo al respecto, y me llamó muchísimo. Me reía cuando él presentaba, porque yo cuando me toca hacer presentaciones sobre firma digital, yo empiezo estas presentaciones, aquí en República Dominicana hay una tendencia a firmar en azul. Todos los abogados te piden que todos los documentos se firmen en azul. Y yo empiezo todas mis presentaciones con esta pregunta: ¿por qué firmamos en azul? La realidad se remonta o se debe remontar a los años 60, 70, cuando empezaron las fotocopiadoras y era la forma de saber que el documento estaba siendo firmado en original y que no era una copia. Hoy tú le preguntas a todos estos millennials, a toda esta juventud, abogados que te pide firmar en azul, y no te saben responder, y todos te responden, no, porque el regulador me lo pide. Y en el fondo, es el miedo al cambio. Y obviamente la firma digital, como bien decía José Luis Barzallo, como bien decía, es un cambio más, es el presente y cuidado si el pasado. Y es una realidad, o sea, nosotros ya la firma digital tenemos que romper esos miedos alrededor de ella. Y eso ha sido la parte más difícil. Nosotros tuvimos una suerte que se llamó pandemia 2020, que fue que obligó a todo el mundo de una manera forzosa a dar estos brincos. Por ejemplo, en el caso aquí de República Dominicana, los tribunales se pasaron 6 meses cerrados. Todas las audiencias en los tribunales fueron virtuales, por Zoom. Aquí mandaban fotos de abogados sentados en una esquina con un teléfono en un trípode, haciendo sus presentaciones en plena calle, y daba risa. Pero esto llevó y motivó a que todas las sentencias de los tribunales fueran firmadas de manera digital.
y ya se convirtió en algo normal. Ya un abogado no ve una firma digital como algo extraño, ya lo ve como algo parte. Entonces, eso ha catapultado el uso de, vamos a llamarle, porque en realidad lo es, la transformación digital de muchísimas cosas, incluyendo el sistema bancario, que todo el mundo tenía miedo. Hoy tú te sientas a hablar para mí hay dos cosas que son transformadoras en el mundo, y las dos son obligadas: los bancos y la justicia. Y si los bancos y la justicia se transforman digitalmente y empiezan a requerir de estos servicios de firma digital, el mundo se va a volcar a firma digital. Entonces, eso es parte de lo que nos está sucediendo aquí. Y perdón que me fui un poco, como dicen los norteamericanos, un poco rogue en la respuesta, pero quería montarme un poco en el tema de lo que era la implicación. Ahora, volviendo a tu pregunta, que te voy a pedir que por favor me la repitas, porque estaba con la otra en la cabeza. No se preocupe, al revés. Nosotros saben que estamos contentos de que interactúen y que al final eso es lo que más riqueza da también a este foro. Básicamente la pregunta un poco iba también sobre el miedo, si habían encontrado miedo externo e interno a esa externalización de las infraestructuras a un cloud, y sobre todo en el ámbito, ustedes son una organización que prestan servicios de certificación, ¿no? Entonces, si había habido algún tipo de miedo, volver a repetir la palabra, pero un poco de resistencia a ese cambio, y cómo han podido sobrellevar esas restricciones o esas barreras que puedan encontrar. Mira, curiosamente la cámara es muy interesante la forma como opera. Nuestra cámara es una entidad privada que está conformada por sus socios, y ofrecemos un servicio público, obviamente, pero es una entidad privada. Y estos socios nombran una junta de directores que es la que lleva el día al día de nuestra cámara. Nosotros somos los operadores de la cámara. Yo creo que nosotros hemos logrado como operadores de la cámara, o sea, todo el equipo que trabajamos aquí, hemos logrado ganarnos una confianza muy alta con nuestras juntas directivas actuales y pasadas, porque desde que empezamos todo este proceso de migración a la nube, ya hemos pasado por 4 juntas directivas diferentes. Y el proceso, yo creo que ha sido muy transparente, y hemos tenido una sola vocación: continuidad de negocio. Nosotros tenemos que garantizar la continuidad de negocios, y eso es lo que nos ha permitido convencer a nuestra junta de directores y convencer a nuestros aliados, tanto gobierno como bufetes de abogados y demás, de la importancia de ir mudando nuestros servicios a la nube. Que costó el trabajo, costó, todo cambio cuesta, y todo cambio da miedo hacerlo. Decía José Luis Morón en un momento que antes tú llegabas y tú abrías la puerta de tu data center y veías todos tus equipos ahí prendidos, y tú te sentías seguro porque tu data center estaba ahí y estaba en un sitio seguro. Dios te libre de que hubiera una inundación o se rompiera una tubería de agua o cualquier cosa de estas que pasaban, y por ahí empezaban estos miedos. Hoy en día los miedos los vemos en los ransomware, hoy en día los miedos los vemos en el hackeo de estos equipos. Entonces, en la medida que tú vas tercerizando, y vuelvo a lo que creo que dije al principio, el tema de la especialización, tú vas entregando tus servicios, tú vas contratando, no entregándolos, sino contratando tus servicios a personas especializadas. O sea, ¿qué cosa mejor, por hablar del mundo físico, qué cosa mejor que un data center de estos mega data centers, donde se te daña un disco duro y ellos tienen un disco duro en la mano ahí mismo y lo cambian?
Antes tú no lo tenías en stock, tenías que pedirlo, durar una semana para que te llegara. Y lo mismo te va pasando a nivel de software, especialistas en qué sé yo, en PKI, por seguir con el tema. Cualquier problema te lo resuelven inmediatamente. Es más, está más a la vanguardia que tú porque es su día a día. Claro. Y eso, cuando tú empiezas a explicar esto a tu equipo, a tu junta, a los dueños de tu negocio, ellos van entendiendo que esa especialización es buena y hace que ese cambio sea pase más tranquilo. No, completamente. Al final es el objetivo el beneficio primario de esas empresas, ¿no? Que están súper especializadas y como bien comentaba. Un poco para volver al ámbito legal, aprovechando un poco más a José Luis Barzallo que nos acompaña, pero ¿cuál ya en su visión personal, ¿no? con su experiencia, cuál es la visión de futuro que un poco ve en esa deslocalización geográfica de las infraestructuras, ¿no? Un poco la visión de desarrollo de negocio, como bien están expresando también los otros dos panelistas, ¿no? La tendencia es esa. Si eso será un miedo, una barrera que las empresas tendrán que superar, está ya superada, un poco cómo ve esa visión y sobre todo, obviamente, en el tema que hoy y que en ID Foro abordamos, que es en el tema de emisión de certificados, ¿no? Bueno, creo que la visión de futuro es que eso es el futuro. Hace un momento Antonio mencionó algo que quiero traer a colación y es justamente esa sensación que tenían en su momento las empresas cuando entraban a su data center y veían ahí todos los servidores. Y claro, era esa sensación de la infraestructura es mía, ¿no? Eso es más o menos, retrocediendo un poco a los cómics, yo tengo el poder, ¿ya? Pero claro, luego de eso, recordemos que vinieron los backups, y vinieron los data centers alternos, y vinieron los centros de información espejo o paralelos. Es decir, siempre buscando la mejor manera de proteger la información. Y ahí es en donde surge la genialidad de las empresas. No voy a dar nombres porque la mayoría de nosotros conocemos a quienes la empresa o las empresas que empezaron a desarrollar y a prestar estos servicios de localización externa de infraestructura de tecnología, ¿ya? Y claro, va hacia allá, va caminando hacia allá. Por poner un simple ejemplo, en este momento en Ecuador se está discutiendo sobre si gravar con un impuesto indirecto, el IVA, el impuesto al valor agregado, a los servicios de cloud y de hosting. Fíjense ustedes, cuando durante muchos años ha estado exento por varias razones, pero mencionemos el punto empresarial que tiene este foro, porque hay también razones sociales como salud, como educación, como incluso turismo, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que está pasando? El tema es que se busca que de alguna manera se genere incentivos a través del gobierno. ¿Para qué? Para lo que es el futuro. El futuro llegó. Desafortunadamente llegó montado en un caballo que no nos gusta, que es el COVID, pero que representó el salto de innovación más importante de los últimos años y que quizás no se hubiera dado sin esta pandemia, ¿ya? Entonces, el futuro, como lo veo, es que definitivamente los negocios, primero que nada, basados en lo que es la localización externa de infraestructura, de tecnología, es un negocio que va a seguir caminando y va a caminar hacia adelante porque eso es lo que necesita la gente. La gente necesita contar con infraestructura a costos más bajos de los que representa adquirirlos directamente, con seguridad, con todas las medidas, con respaldos, es decir, es un negocio necesario. Entonces, ¿lo veo como negocio definitivamente? Sí, que camina, pero por supuesto,
¿ya? Y eso no solamente en nuestros países, hablando de República Dominicana, de Bolivia, de España, sino de todos los países que están en este momento conectados siguiendo al famoso ID Foro. Entonces, justamente ahí es en donde nosotros vemos que no es un tema de países con menor desarrollo, mayor desarrollo. No, es una necesidad de negocio. Los negocios no ven colores, no ven género, no ven absolutamente nada. Ven un tema de avanzar. Claro, detrás de esto, por supuesto, hay una cara social que no podemos dejar de lado, pero eso es lo que está detrás, ¿no? El negocio avanza, el negocio se mueve. Y eso es lo que está pasando con los servicios justamente de localización externa de la infraestructura de tecnología. Ahora, en la parte normativa, se tendrá que trabajar estos temas, así como lo estamos haciendo ahora, qué sé yo, con diferentes actores, para poder hacer las gestiones correspondientes ante la Asamblea Nacional. Personalmente he estado ya el otro día presentando argumentaciones respecto de este tema. En un inicio parece que han sido acogidas, luego parece que no. Es decir, hay todo un tema que está detrás de esto. Pero fíjense, me acabo de referir a una pequeña porción que es importantísima, la tributaria, que es el incentivo. De hecho, en Estados Unidos se han dado muchos casos en los cuales a través de juicios se ha detenido iniciativas legislativas, y menciono por ejemplo el estado de Pensilvania, entre otros, iniciativas legislativas para tratar de imponer tributos a los servicios iCloud. ¿Por qué? Bajo el concepto de que eso va a mermar, va a disminuir o va a ser un freno para que la tecnología pueda seguir desarrollándose. ¿Qué va a pasar con el resto? Hablemos, por ejemplo, alrededor de servicios como podrían ser algo tan sensible, porque lo es, como el registro civil o el servicio de identificación de los ciudadanos, ¿no? Pues bueno, habrá que ver hasta qué punto se puede mantener ese tipo de servicios en infraestructura externa. Y hablemos algo también adicional, ¿no? Están los servicios iCloud, están los servicios de infraestructura simplemente externa, pero no son solamente los de las grandes empresas. Es decir, como tal, esta infraestructura, y aquí es donde debemos mirar un poco fuera de la caja, esta infraestructura no representa simplemente el hablar de grandes empresas internacionales que están prestando el servicio ahora. Hay alternativas a las que el segmento más difícil de acoger esto, que es el público, el sector público, puede hacerlo. Puede hacerlo manteniendo o respetando esa soberanía tecnológica de la que tanto se habla. Es decir, alternativas hay. Lo importante es que el servicio se lo pueda utilizar. Ahora, no se diga en el sector privado. Eso sí es un tema absolutamente necesario y que, como desde el punto de vista normativo, no hay barreras, no creo que se vayan a poner, pero sí obstáculos como por ejemplo el tributario, que en el caso ecuatoriano estamos tratando de pasarlo para que la tecnología, el desarrollo tecnológico que beneficia a la sociedad no se vea detenido, no se vea obstaculizado. Muchas gracias. Creo que seguimos en la línea de ir corroborando todos, ¿no? Un poco el discurso de cada uno de los panelistas. Sí, es cierto que ya para bajar un poco más en profundidad en el tema de infraestructuras, de servicios de certificación o cloud para almacenar certificados digitales, como sé que DIGICER también ofrece y tiene ese servicio, no sé si nos podría explicar un poco pues, casos de uso y ventajas ya fuera de ese miedo, fuera de las barreras y así, sino cómo ha sido la experiencia, cómo ha sido la acogida, en qué sectores están, como ahora José Luis Barzallo hablaba del sector público, ¿no? Como el más reticente a la incorporación de algunas tecnologías, pero igual hay otros que sí, o ¿cuál es su experiencia? Bueno, muchísimas gracias, Gertrudis, nuevamente. Efectivamente, hasta ahora, de lo que por lo menos he venido comentando,
se refería realmente a todo lo que son estos servicios cloud de manera general, la importancia, los beneficios, los riesgos y todos esos tabús que se tienen a la hora de las empresas que tienen que sobrepasar o lidiar para seguir adelante con esta tecnología que nos va llevando de la mano. En algunos países nos demora más que en otros, pero al final vamos yendo. En el caso particular, me agradan dos cosas. Primero, porque Digicer es una sociedad comercial que se ha constituido en Bolivia y que es parte de las 4 cámaras más importantes del país. Un poco la similitud con Antonio, ya que él preside una cámara en Santo Domingo, y que nosotros hemos incluso visitado cabalmente la Cámara de Santo Domingo con Fundempresa, ya que manejábamos el registro de comercio aquí en Bolivia y teníamos esa experiencia del manejo de los registros mercantiles. En el caso de Digicer, cabalmente con esa misma visión que tienen los gremios empresariales aquí en Bolivia, que es CAINCO, que es la Cámara Nacional de Industria, la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara de la Construcción, que salieron para hacer estos dos procesos con visión de servicio, que fue por un lado Fundempresa hace 20 años que se montó, manejando el registro público, como Digicer ahora, para constituirla como una empresa que iba a ser proveedora de servicios de certificación digital, con una visión que la tuvimos hace 15 años, desde el 2015, que son hace prácticamente 6 años atrás, donde empezó la firma digital en Bolivia, a partir de la instauración, digamos, de la entidad raíz, que actualmente es la ATT, que es la entidad que regula el uso de la firma digital. Entonces, bajo esa visión que se tuvo hace 20 años con Fundempresa para manejar de manera eficiente el registro de comercio, lo hicimos también con el tema de la firma digital, porque sabíamos de que al Estado hay que darle un impulso desde la parte privada para que estos cambios se puedan dar. Porque si esperamos que el Estado sea quien lleve adelante estos procesos de innovación, sabemos que eso va a ser mucho más lento, incluso hasta complicado. En este caso, Digicer se constituyó como tal, efectivamente, una entidad certificadora autorizada, emite firma digital en Bolivia, y la visión que tuvimos de un inicio también fue eso. Es decir, no queremos ser solamente una entidad que brinde firma digital, sino más bien que sea una entidad de servicios y que preste servicios que estén todos relacionados al tema obviamente, del mundo de la firma digital, pero también la transformación digital de las empresas. Y en esa línea venimos trabajando, ya prácticamente empezamos nuestras operaciones recién en el 2019, 4 años nos tardó constituirnos, o la autorización del Estado para poder constituirnos como entidad, la primera entidad privada en Bolivia, y que ahora apenas tenemos 2 años en el mercado, con un primer año negro, que fue el 2019, donde vendíamos 4 firmas por mes, y no alcanzaba, evidentemente, ni podíamos juntar con eso para pagar refrigerio, digamos, del día a día, mucho menos los otros gastos operativos. Sin embargo, y sí tenemos que estar muy agradecidos con la pandemia, como seguramente y lo ha manifestado José Luis y también Antonio, de que ha sido algo, un impulsor, un generador, algo que ha hecho que esto demos pasos agigantados, y en Bolivia no ha sido la excepción. Porque realmente hemos pasado de vender 3, 4 firmas al mes y vender prácticamente 50 firmas en todo el año, a la fecha ya tener más, solamente en el 2021, ya tener más de 15.000 firmas vendidas, que se van generando día a día a partir de diferentes tipos de servicios que vamos generando. Evidentemente son números por ahí menores con relación todavía a otros países, pero la evolución y el crecimiento que estamos teniendo es abismal. ¿Y esto por la experiencia de qué? Porque coincido plenamente con Antonio cuando decía de que los grandes impulsores de la innovación o cualquier otra circunstancia, tendencia, es claramente la banca, sector financiero, y por supuesto el órgano judicial. En el caso nuestro, sí hemos tenido la oportunidad de tener oídos en el sistema financiero, porque en el lado del órgano judicial, si bien se dieron algunas innovaciones a nivel de realmente llevar audiencias, que el uso del Zoom, muy poco la firma digital todavía, pero sí el Zoom. Por el lado financiero, sabemos que son siempre más innovadores, más agresivos, aunque tienen siempre un paraguas que es los entes reguladores que a veces también ponen el freno. Como verán, la vivencia de los países, por lo menos en esta región, precisamente son muy similares. Pareciera que hablamos del mismo país cuando nos referimos a los temas
que estamos abordando cada uno de nosotros. Y creo que eso es lo importante, porque también hay experiencia que se puede intercambiar, dada la coyuntura y el contexto en el que nos movemos. En el caso de Bolivia, quiero manifestarle que para nosotros fue de gran importancia poder migrar de la firma digital que se comercializaba por token, pasar a la firma digital por software, que era ya un contexto mucho más accesible para las empresas a nivel funcional, producto de que se implementó o quería implementarse la facturación electrónica, que también es otro tema que anda dando vuelta en los diversos países de la región. Y finalmente también a la firma custodiada, que esta firma que de alguna manera genera como un token virtual, porque la firma queda en la infraestructura segura de la PKI, y desde ahí se pueden firmar remotamente. Ese paso fue muy importante porque fue determinante para hacer poder llegar al sistema financiero con una solución muy innovadora. Y esta solución innovadora viene de la mano cabalmente de nuestros socios tecnológicos que tenemos, que es Guanataca, y que son importantes propiciadores de este foro, cabalmente, ya que logramos tener, obviamente, un acuerdo estratégico a nivel comercial para poder utilizar servicios que entiendo ya tienen muchos años de trayectoria en Europa y que era importante traerlos a esta región. En este caso, la implementación de lo que fue los servicios de firma como PKI, como servicio en el cual pudimos utilizar su infraestructura para generar firmas custodiadas y de esa manera esa firma tener la posibilidad de poder utilizar en diferentes tipos de soluciones que actualmente ya podemos utilizar en las empresas, como ser, digamos, herramientas de automatización de flujos de firma, todo lo que en el día a día viaja de papel en escritorio en escritorio con un mensajero que tiene que llevar un documento para pasar por todas las áreas, para que firmen físicamente o pongan su visto bueno, lo podemos hacer a través de herramientas que permiten este proceso de manera automatizada utilizando firma digital. Pero algo innovador verdaderamente fue el OneShot, que es la firma digital de un solo uso. Esa herramienta que es muy innovadora en concepto, incluso, no, ni qué decir en tecnología, es que la firma digital esa es un poco, va a solucionar el pero de que se le ponía a la firma digital cuando se entraba y se debatía en diferentes foros internos en el país, cuando se decía que la firma digital era un medio para poder garantizar la seguridad de los documentos, identificar a las personas, y cabalmente lo que le da legalidad al mundo digital, ¿no? Se decía que los procesos de adquirir una firma eran muy complicados, porque había que ir físicamente a un lugar, estoy hablando hace 2 años, obviamente, antes de la pandemia, presentar una serie de requisitos en documentos, en papel, hacer cola, así que había de repente por ahí más demanda, presentarlo y que tarden, no sé, 1, 2 días, 3 días, entregarle la firma y recién poder utilizarla. Y tenían toda la razón del mundo, verdaderamente. Era un paso necesario presencial que había que hacerlo. Gracias a la pandemia, esto se virtualizó. Y ahora la emisión de todas nuestras firmas, primero que son 100% virtuales, ¿no? Y a eso viene acoplado lo que mencionaba también mi tocayo José Luis en cuanto a la identificación digital o el onboarding digital, que es otro tema que verdaderamente está dando vuelta en todos los países de la región, viendo cómo le sacamos mejor provecho para que esto casado de esta solución que es el OneShot, de que la firma digital de un solo uso, realmente para nosotros es la herramienta ideal para que todos esos procesos que se requieren ahora a nivel de instituciones financieras, telcos, empresas de retail, que necesiten vender un servicio en línea y que el cliente no tenga que ir presencialmente y lo haga a través de un medio virtual, llámese una app o un portal web, verdaderamente se lo pueda hacer cabalmente identificándolo, incorporándolo como cliente desde un medio 100% virtual. Ahí viene el onboarding digital, ¿no? Con todas las herramientas que nos brindan la seguridad para identificar a las personas. Y por otro lado, para que esa persona que necesita firmar un formulario de solicitud, firmar un contrato o firmar cualquier tipo de documento que en este caso la institución requiera y que tenga validez legal, viene el OneShot. ¿Por qué? Porque casado ambos servicios, o sea, la identificación o el onboarding digital que se genera en línea y la inmediata generación de la firma digital también en línea y que se firmen en ese momento los documentos de manera digital, de una manera muy transparente para el usuario, es verdaderamente la herramienta ideal
para no tener que pedirle al cliente que vaya nunca más a la oficina a firmar un documento, o tener que mandarle a mis mensajeros o al courier o a las motos o al Uber para que me firme documento que necesito presentar a los entes reguladores. ¿Por qué? Porque tiene que haber una firma física en un documento y en color azul, como decía Antonio. Entonces, creo que eso en Bolivia ha llegado, ha pegado muy bien, gracias a la normativa que hemos tenido que adecuar. Esto, por supuesto, que no es gratis, y cuando digo gratis, no me hablo solamente a recursos económicos, sino a recursos de tiempo, en cuanto a que realmente hay que lidiar con todos esos elementos que regulan los procesos para que esto sea posible, porque sabemos que la banca o ninguna institución va a dar un paso que no esté bajo la aprobación del ente regulador. Entonces creo que el servicio One Shot hoy ha generado, lo tenemos implementado prácticamente en 4 bancos del país, entre 4 bancos muy importantes, y que están generando firmas digitales en un solo uso día a día, que generan entre 2.000 y 3.000 firmas mensuales de todas las transacciones que están haciendo a partir de sus servicios que ya hoy están a partir de sus app que han lanzado o sus portales web. Esa es una de las experiencias que hemos podido comentar, y aprovecho de hacerlo porque creemos que algo es muy innovador en nuestro país y que está dando muy buenos resultados. Muchas gracias, José Luis. Y no se crea que en algunas cosas, como dice, compartimos retos y el caso de la videoidentificación o el onboarding, vamos bastante de la mano. Yo creo que en la mayor parte de los países, también aquí en Europa y en España concretamente. Un poco ya, porque me comunican que tenemos poco tiempo, pero sí que es cierto que hemos abordado el tema del cloud muy genérico. Intentábamos ahora ya en más concreto desde el lado de servicios de certificación. No sé si José Luis Morón nos ha explicado ya su experiencia y esa aceleración, ¿no? Porque las personas y los usuarios ya buscaban una experiencia 100% digital, que hay diferentes componentes que se suman a esa firma electrónica o digital. Y no sé si quieren aportar algún añadido a la experiencia que nos ha explicado el ingeniero, o si José Luis desde Ecuador, pues alguna experiencia de su país, o Antonio desde República Dominicana, un poco cómo está siendo esa incorporación del servicio de emisión de certificados en cloud. Si quieren compartir con nosotros, lo digo por el tiempo que nos quede, y ya pasaríamos a las preguntas que nos están haciendo desde la audiencia. La verdad que bueno, sí. Bueno, dale, José Luis, dale. ¿Seguro, Antonio? Sí, dale. Perfecto. Lo hago en 1 minuto y medio para dejarle a Antonio también su espacio. Bueno, realmente lo escucho a mi tocayo José Luis, y claro, está aliado con uno de los grandes de identificación digital, con Guanataca. Entonces, no, digamos que la parte de el desarrollo tecnológico del que nos está hablando y de los productos, pues por supuesto, son de óptima calidad. Todo esto siempre va a traer connotaciones importantes, como por ejemplo los temas de protección de datos personales que van a estar involucrados sobre la certificación y el manejo en cloud y con infraestructura externa, incluso en lo que tiene que ver con la certificación digital, porque para muchas empresas o para mucha gente esa es la preocupación: ¿en dónde están mis datos? Y nuevamente volvemos al tema de seguridad, porque aquí hay algo: la seguridad me la exigen para funcionar cuando presto servicios sensibles, y eso hace que yo pueda manejar servicios tan importantes como la identificación digital, utilizando plataformas de onboarding o cualquier mecanismo, ¿no? Y a su vez también manejar datos que tengan que ver con sensibilidad de las personas, o incluso que puedan estar en la línea de lo que mencionábamos hace un momento sobre la soberanía digital. Así que importante va a ser siempre la seguridad que está detrás de estos servicios. Gracias. Antonio, si quiere... Bueno, sí. Yo por mi parte, la verdad que el proceso, para mí todos los servicios están enfocados en un usuario al final del día, y yo creo que la experiencia de usuario de haber migrado
a la plataforma en la nube ha cambiado prácticamente en un 100%, yo puedo decir. Viéndolo de cara, todo el proceso de onboarding que hemos implementado alrededor de ese cambio que hicimos, es que todo, o sea, como usuario te puedo decir que la experiencia es completamente diferente. Fuera del hecho de la facilidad de poder, vuelvo insisto, de poder firmar en tu móvil y por el estilo, que eran cosas que no ofrecíamos antes. O sea, de cara al usuario, el hecho de haber migrado ha sido transformador para ellos en todo el proceso. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos también con esas palabras de necesidad de controlar o tener atención a la seguridad, obviamente buscando esa usabilidad que Antonio nos comentaba ahora, ¿no? Y que ambos conceptos yo creo que los ha trasladado también antes el ingeniero Morón en el desarrollo de su experiencia, ¿no? Me han compartido dos preguntas que han llegado a través de las personas que nos están escuchando y viendo. Una para José Luis Barzallo, que preguntan si ya existe alguna legislación supranacional para temas de cloud y tecnologías de Internet, o si usted la conoce, o es un poco genérica, creo, la pregunta, pero... Sí, bueno, en realidad, que yo conozca, no hay una normativa supranacional al respecto. Hay normativas locales en función de ciertas regulaciones que el Estado pretende adoptar, como por ejemplo ciertos servicios públicos o lo que mencionaba hace un momento, seguridad nacional. En ese sentido es lo que tenemos la normativa nacional. En cuanto a normativa supranacional, mejor dicho, hasta donde sé, no hay una. De acuerdo. Y luego imagino que es para el ingeniero Morón, porque preguntan sobre legislación boliviana. La documentación tiene que ser conservada de 5 hasta 10 años. ¿Eso es una barrera o qué implica para la digitalización para una digitalización efectiva? ¿Cuál es el nexo legal sobre la digitalización sin incumplir esta normativa? Bueno, efectivamente, el proceso de la digitalización documental, que es uno de los grandes problemas, probablemente va asociado de normativas que poco a poco se están haciendo de manera sectorial, por lo menos en mi país. Por ejemplo, algo muy reciente y que le están dando mucha fuerza en nuestro país, que ahora arranca el 1 de diciembre, es la facturación electrónica, donde todas las empresas en un grupo y por parte están obligadas a migrar este tipo de facturación electrónica, donde se mandan todos los documentos virtuales de la factura a Servicio de Impuestos Nacionales en un formato electrónico y con una firma digital. Uno de los beneficios que ellos mencionan para promover este servicio, que me parece muy importante, entre otros, es realmente de que el resguardo del documento, que actualmente se lo tiene que hacer por 8 años en el caso de impuestos, en físico, y en muchas veces ni siquiera son 8, por ahí uno lo tiene por la duda 10, 15 o 20, porque nadie se anima a prescindir de ese documento. En el caso de digitales ya no es un problema, porque uno puede permanecer de por vida. Sabemos que el uso de almacenamiento para resguardar documentos en digital es muy económico y es muy fácil de accederlo. Entonces, creo que por ese lado, ese tipo de regulación van beneficiando a diferentes sectores en el país, en mi país, con relación a la digitalización de documentos. En el caso tan importante como impuestos ya es real, y creo que de esa manera se va a seguir avanzando en otros sectores para prescindir de la documentación o de la hoja física como todos quisiéramos, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, creo que como hablábamos antes hay barreras comunes en todos nuestros países, esa es una de ellas, ¿no? Y que poco a poco se van sobrepasando y, como decía también muy bien antes, no de forma gratuita, porque el esfuerzo es de todos, pero bueno, también desde ID4 intentamos eso, pues poner en común experiencias de varios
países, de varios sectores, para intentar también, bueno, obviamente también incorporar en la participación de reguladores y de personas que puedan ayudar a empujar a ese cambio. Muchísimas gracias. Hemos terminado el tiempo dedicado para el primer panel de esta cumbre. Muchísimas gracias de toda la organización a los 3 panelistas. Y les despedimos desde aquí y les esperamos en las próximas ediciones. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos.